Bien, buenas tardes, o también buenos días, buenas noches, dependiendo del momento que después lo escuchen al programa. Vamos a un nuevo encuentro, esta vez muy especial, en homenaje a Jorge Luis Borges. Hace poquito, el 14 de junio, se cumplieron 40 años de su desaparición física. Pero bueno, su literatura y no va a morir nunca, ¿no? Nos va a acompañar siempre. Ya hace poquito hicimos con Sandra un homenaje a su literatura, a su inmortalidad en ese sentido, a su vigencia. Y también hice con una amiga una presentación sobre las protagonistas femeninas dentro de la literatura de Borges. Y ahora, bueno, con nuestros amigos, Sandra Galarza desde Argentina, Víctor Hugo Acosta también desde Argentina y Christian Mason desde México, vamos a hacerle este homenaje desde el arte del encuentro, arte y cultura en vivo. Vamos a saludar primero a las damas. Bienvenida, Sandra. Hola Marcela, bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto y un honor estar compartiendo este programa con vos, con Víctor y Cristian, que son excelentes escritores y que, bueno, No le principalmente escucho. muchas gracias por invitarme siempre a estos programas que son tan enriquecedores. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Le vamos a dar la bienvenida a Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Pues no como quisiera y no tan mal, así que ahora con el gusto, ahora con el gusto de saludarles y de estar con ustedes eh, a la distancia, pero a la cercanía del corazón. Bien, aparte, una vez que ya, bueno, Sandra no pudo conocerte por unos días personalmente, pero nosotros ya que tenemos un conocimiento que ya nos conocimos una vez, ya es distinta la sensación, no es tan, hay más cercanía. Bueno, Así. bienvenido, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola, hola a los tres, ¿cómo les va? Encantadísimo. Yo estoy en Diamante, Entre Ríos. Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Bueno, yo quería que Sandra comience a hablarnos un poquito. Bueno, voy a comenzar con la presentación de nuestro homenajeado, ¿no? Hablar de Borges es hablar de uno de los escritores más extraordinarios de la literatura universal. Como bien dijo Marcela hoy, nació un 24 de agosto de 1899 en el seno de una familia donde los libros ocupaban un lugar central. Después seguramente Víctor nos va a hablar un poquito más sobre eso. Desde muy pequeño descubrieron la lectura, una forma de explorar el mundo, y esa pasión lo acompañó durante toda su vida. Vivió algunos años en Europa, donde entró en contacto con los movimientos literarios de su tiempo. De regreso a la Argentina comenzó una trayectoria que transformaría para siempre la literatura en la lengua española, ¿no? Fue poeta, cuentista, ensayista y conferencista. Borges creó una obra única, poblada de laberintos, bibliotecas, espejos, sueños, memorias infinitos, con la que invitó a millones de lectores a reflexionar sobre el tiempo, la identidad, el conocimiento y el misterio de la existencia. Con el paso de los años perdió progresivamente la vista, pero esa limitación nunca detuvo su creatividad. Al contrario, continuó escribiendo, dictando sus textos y ofreciendo conferencias que cautivaron al mundo entero. Solía decir que imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, una frase que resume como poca su inmenso amor por los libros. Su obra fue traducida a decenas de idiomas y ejerció una influencia decisiva sobre escritores, filósofos y artistas de todo el mundo. Y aunque nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, es considerado una de las voces más influyentes del siglo XX. El 14 de junio de 1986 falleció en Ginebra, Suiza. Hoy, a 40 años de su partida, Borges continúa más vivo que nunca en cada lector que acepta la invitación de recorrer sus páginas y descubrir que la literatura puede ser también una forma de pensar el mundo.
Hoy no recordamos solamente al escritor que transformó la literatura, celebramos al lector apasionado que nos enseñó que cada libro puede abrir una puerta hacia nuevas formas de comprender la realidad. A 40 años de su partida, Jorge Luis Borges sigue dialogando con nosotros a través de sus palabras y ese diálogo es el que vamos a compartir hoy con todos ustedes. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por esa sinopsis. Y hacer sinopsis con Jorge Luis Borges, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Yo, Víctor Hugo, antes de darte la palabra, quiero que escuches a Cristian, ¿cuál fue su acercamiento con Borges? Ese sueño que tuvo y para que conozcas un poco por qué Cristian, que es de México, está con nosotros hoy haciendo este homenaje a Borges. Cristian, yo quiero que cuentes esa parte que a mí, la verdad, desde que te conocí me fascinó. ¿Cuál fue tu acercamiento a la literatura de Jorge Luis Borges? Bueno, en verdad yo ya había merodeado sus magníficos cuentos y sobre todo su poesía, pero una vez soñé que nos tratábamos con mucha familiaridad y él me trataba muy paternalmente, me regañaba, pero muy paternalmente, muy tiernamente, y lo recuerdo, pero tan vívido como he soñado con mi padre, ¿no? Una cosa extraña, pero así fue. Y entonces me llamaba la atención, me decía, bueno, pues sigue haciendo lo que puedas, y sigo haciendo lo que pueda, en lo que puedo. El caso es que eso me hizo sentir una relación mucho más íntima. Sin embargo, la relación está mucho más allá. Soy una persona que también, como él, no soy muy, digamos, hecho a actuar o a decir políticamente lo correcto, lo que se supone que está bien, lo que a todos les conviene, lo que no tiene falla, lo que es de moda. No, tampoco soy, tampoco sería peronista, a pesar del atractivo que ejerce sobre mí Evita, pero no soy de dictaduras, de ninguna manera, y no soy, por ejemplo, futbolero. Él decía que era un juego estúpido y estoy de acuerdo con él. Y que, en fin, decirlo en Argentina, pues indica que era una persona muy poco dada a quedar bien políticamente con los demás, ¿no? Era una gente muy propia. Entonces, en esos aspectos, concuerdo con él y cada vez que lo visito en sus letras, pues me quedo fascinado por su enorme capacidad creativa, que la tuvo desde que fue un niño prodigio, porque desde niño fue un niño prodigio de la literatura. En fin, tengo una admiración extraordinaria porque me parece un ser extraordinario, no solamente como escritor, sino como ser humano. Como ser humano. ¿Vos sentís, tuviste, o sea, fuiste de los que releíste obras, ponele que lo leíste una vez y leíste, cuando le diste una segunda leída, vistes algo diferente que a lo mejor no lo notaste en la primera vez que lo leíste? Sí, hay cosas como en las obras de arte, casi siempre hay un camino largo para encontrar significados o sensaciones o emociones, como pasa en la pintura o como pasa pues, en todas las obras de arte. Bien, ahora vamos a escuchar un poquito y le vamos a dar la bienvenida al arte del encuentro a Víctor Hugo. Víctor Hugo es un escritor que nos habla un poco de los antepasados, ¿no? De Jorge Luis Borges, de esa base que él tuvo. Así que bueno, bienvenido, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola, encantadísimo. Yo también, como el amigo, como Cristian, la admiro desde muy chico. Nosotros decimos como desde muy guricito, admiro a
a Jorge Luis Borges. En especial me gustan mucho los cuentos. Y cuando descubro que el papá era entrerriano, igual que nosotros, igual que yo, como yo escribo sobre distintos aspectos de la cultura entrerriana, de mi provincia, me pareció una curiosidad, pero cuando empecé a ahondar en la biografía de este hombre, Jorge Guillermo Borges, el papá, bueno, ahí me descubrí un mundo que yo creí que merecía la pena un libro, ¿no? Este es mi libro número 16 ya. Y escribí este libro que se llama El entrerriano Borges, el padre de Jorge Luis. Y comienzo con esto. Si tuviera que señalar, dice Jorge Luis Borges, si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. Creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Si mi padre hubiera sido matemático, yo hubiera sido distinto. De modo que considero que el hecho de que mi padre fue de algún modo un escritor tiene que explicarme a mí también. Todo eso que yo leía de sus reportajes o que escuchaba de los reportajes, a mí me llevó a indagar sobre la vida del papá que tanto él admiraba. Tanto así que prácticamente dice que la influencia de él fue el papá. Y al estudiarlo, no me cabe ninguna duda que fue el papá el que influenció. Jorge Guillermo Borges cortó con una dinastía de militares de los Borges para dedicarse a la cultura y ser un intelectual. Estudió en la universidad ciencia jurídica, pero no porque le gustaba, sino para seguir aprendiendo. Después hizo la tesis doctoral, o sea que le decían al papá de Jorge Luis, le decían el doctor Borges. Y también fue escritor. Escribió una novela que se llama El caudillo, yo pude conseguirla por internet, que está ambientada justamente acá en la provincia de Entre Ríos, en su provincia. Él nació en 1874, aquí en Paraná, en la capital, aquí a 30 kilómetros de aquí, en la capital de la provincia. Y su mamá, la abuela de Borges, una mamá inglesa, que llegó a los 15 años acá a la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, la infancia de Jorge Guillermo siempre fue bilingüe. Tanto hablaba castellano como hablaba en inglés. Y así también con ese aspecto bilingüe de la familia, también lo educó a Jorge Luis. ¿Por qué digo lo educó? No es una palabra que yo invento, sino que cuando se casan Jorge Guillermo Borges con la mamá de Jorge Luis Borges, Leonora Acevedo, y tienen dos hijos, Nora Borges y Jorge Luis. La misma Leonora Acevedo, yo lo descubrí en un reportaje que le hizo Alicia Jurado a Leonor Acevedo de Borges, y dice, nos pusimos de acuerdo con Jorge, dice, en que yo iba a educar a Nora y él iba a educar a Jorge Luis. Y resulta que Jorge Guillermo Borges tenía un pensamiento y militaba el anarquismo. El anarquismo spenceriano, decía él. ¿Qué quiere decir el anarquismo? Obviamente que sabemos que no está de acuerdo con todas las instituciones establecidas. Por lo tanto, no lo mandaba a la primaria Jorge Luis Borges porque lo educaba él. Exclusivamente lo educaba él. Recién, casi por obligación, lo mandó a los 9 años recién a la primaria. Y él le brindó toda su biblioteca, tenía una biblioteca universal, por eso dice Jorge Luis Borges, el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre, dice. Y después escribió otro libro más que se llama La Senda, un ensayo, que
que yo dimensioné que había sido muy importante, ya que fue editado ese libro, La Senda, que también conseguí por internet, por una universidad de Pittsburgh de Estados Unidos. Esos son los dos libros de Jorge Guillermo Borges. Cuando era chico Borges, cuenta Jorge Luis, que él le decía que leyera mucho antes de escribir, que leyera mucho, que se formara mucho, que aprendiera idioma. Y en 1923 recién edita su primer libro, Fervor de Buenos Aires. ¿Por qué lo nombro? Porque el primer libro fue abonado totalmente por el papá también, por Jorge Guillermo Borges. Otra cosa importante de la infancia de Jorge Luis es que casi todos los domingos Jorge Guillermo Borges, con sus amigos intelectuales, y los nombro, Macedonio Fernández, que fue prácticamente un maestro literario de Borges, el primer maestro literario de Borges, Macedonio Fernández, Evaristo Carriego, otro entrerriano, poeta, Carlos Mastronardi, el mejor amigo de Borges, según él, es Carlos Mastronardi, el poeta de acá de Entre Ríos también, de Gualeguay, y Ricardo Guiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, y con todo, más otros más, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo una síntesis. Hacía casi todos los domingos tertulias intelectuales, cuando era muy chico Jorge Luis Borges, en su casa, y ahí en ese ambiente se educó Jorge Luis, y en cada tertulia a Jorge Guillermo Borges, el papá de Jorge Luis, le gustaba recitar poemas, tanto en inglés como en castellano. Y Jorge Luis Borges dice que cuando lo escuchan a él recitar en algún video, algún documental, lo están escuchando al padre, porque él lo imita al padre, a Jorge Guillermo Borges. Hay mucho más, tengo mucho más para decir, porque en esa primera edición de Fervor, lo último que digo, para no extenderme mucho, en esa primera edición de Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, le pide al papá, padre le decía, no le decía ni papi, ni padre, ni papá, ni papito, le decía padre. Padre, te pido que vos me lo corrijas antes de editar mi libro. Y dice Jorge Guillermo, no, de ninguna manera, lo que vos elegiste ahí, eso va a ir en el libro. Resulta que cuando fallece el papá de Borges, Jorge Luis empieza a buscar los papeles de su padre y encuentra ese primer libro, todo corregido por el padre, por Jorge Guillermo Borges. Y Jorge Luis Borges decide que la próxima edición de Fervor de Buenos Aires iba a ser con las correcciones de su padre. Y además dice en un reportaje que él hizo un libro con su padre, que fue Fervor de Buenos Aires corregido. El libro que conseguimos hoy de Fervor de Buenos Aires ya está corregido por Jorge Guillermo Borges. Bueno, sumamente interesante, ¿no? Más, ¿en qué exactamente es de tu pueblo o...? No, él nació a 30 kilómetros de mi pueblo, en la capital de la provincia de Entre Ríos, que es Paraná. ¿Se conserva algo de su casa o...? La casa no, fue destruida. Hay un edificio ahí, yo estuve ahí, pero el abuelo de Jorge Guillermo y el bisabuelo de Jorge Luis están en el cementerio de Paraná. Y obviamente hay una plaza Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges vino muchas veces a Entre Ríos a dar conferencias. Cuando falleció Carlos Mastronardi, se vino al cementerio de Gualeguay a despedirlo. Después, en un libro que le hicieron firmar, una historiadora de acá de Entre Ríos, que es muy conocida, Beatriz Bosch, en la dedicatoria le pone el antiguo entrerriano, le pone Jorge Luis Borges, dedicado a su padre, ¿no?
¿Y ellos cuándo vienen a Buenos Aires? A Buenos Aires, cuando tiene que estudiar ciencias jurídicas, se va a la Universidad de Buenos Aires. Ujú. Y, y ahí conoce, se recibió junto a Macedonio Fernández, el que yo digo que es el primer maestro literario de Jorge Luis Borges. Se, eh, Después, otro detalle también curioso es que también fue ciego, Jorge Guillermo, quedó ciego de grande porque también está en mi libro que hubo 5 generaciones de ciegos en los Borges. Era una enfermedad Ah, congénita hereditaria que ajá. tenían. Y justamente cuando partieron, esto fue muy importante para la vida de Jorge Luis, en 1914 toda la familia se fue a Europa para Sí. curarse justamente de la vista. Jorge Guillermo tenía problemas de la vista, entonces se fueron a Ginebra. Había un centro oftalmológico en Ginebra, y entonces se fueron en febrero de 1914. En junio se desata la Primera Guerra Mundial. Por eso tuvieron que quedarse más años en Europa. Pero fue muy importante para Jorge Luis porque ahí conoció otros maestros, ahí se recibió de bachiller en uno de los mejores colegios de Ginebra, y ahí aprendió idioma, aprendió alemán, latín, francés. O sea que fue muy importante ese viaje que tuvieron, y tuvieron que quedarse por la Primera Guerra Mundial a Europa. Ujú. Fortuitamente, ¿no? Porque fueron simplemente para curarse la vista y volver, pero tuvieron que quedarse, ¿no? Mm. Cristian, no sé si le querés hacer alguna pregunta a él. Sí, por favor. Bueno, es muy ilustrativo lo que he escuchado de nuestro amigo el escritor de Entre Ríos, porque se descubre más de dónde viene, por ejemplo, esa actitud que tenía, y con la cual estoy de acuerdo, de Jorge Luis, de decir cuántos años más tendremos que merecer el mal de el mal de los gobiernos. Es decir, es un eco anarquista esto, ¿no? Y ahora me explicó Exacto, muchas cosas exacto, interesantes de por qué pensaba así, pero claro, todo tiene su causa, pero es muy interesante ver la parte pues familiar, ambiental y quizá hasta, como se dice, física, ¿no? De la herencia de Jorge Luis, esto de la ceguera, todo esto conforma una forma de ser, junto con aquello que decía Jorge Luis, que él vivió en la biblioteca de su padre y ahí se quedó, inclusive lo dice, ahí se quedó y se entiende en qué forma lo dice. Bueno, me gustaría saber si tú has leído los libros del papá o algo del papá y cuál es tu opinión del No, papá de Jorge Luis. lo leía ambos libros que tengo. Y aparte era traductor, me olvidé de decir que era traductor. Poemas que, que estaban en inglés nada más, los traducía para que vinieran a la Argentina, ¿no? Era traductor también el papá de Jorge Luis. Bueno, sí, lo leí a los dos y tiene, es un escritor hecho y derecho. Está muy bien escrito. En ese libro del caudillo se llama, una novela es, eh, le pidió al hijo, le pidió a Jorge Luis que él escribiera algo en esa novela, y Jorge Luis Borges dice, me dejó, dice, y eso que eran muy malas mis metáforas, dice, que le agregué a ese libro de mi papá. Eran muy malas, dice. Y sin Bueno, embargo, él él... era así, Ujú. él era muy humilde con sus, Exacto, es decir,
muy estricto o excesivamente estricto consigo mismo. Exacto, exacto. Coincido totalmente. Y en cuanto al pensamiento anarquista, coincido también porque él mismo dice que tenía algo de anarquista spenceriano del papá. Él lo dice explícitamente. Pues es muy interesante ver cómo hace indagado en la genética y en la familia, porque también hemos visto ahora con la ciencia que la genética participa mucho de la condición humana, ¿no? El caso es que sí, me explico muchas cosas del maestro Borges y gratamente nada me conflictúa en cuanto a su memoria, en cuanto a la idea que tengo de él. Eh, por ejemplo, él no recibió el Nobel y creo que le hicieron un gran servicio de distinción, porque todo el mundo lo menciona, es decir, el que merecía el Nobel y no lo recibió. Y tal vez haya habido otros en el curso de la historia que lo merecían y no lo recibieron, sin embargo no son tan conocidos, porque esta campana de que no recibió el Nobel y lo merecía ha repicado y sigue repicando. Entonces, cosas muy interesantes. Y tenía una cosa que a mí me parece muy extraña, o sea, muy poco común, que el maestro Borges era muy poco competitivo. Estaba más allá de la competencia, lo cual me parece extraordinario. Y por lo cual, como era poco competitivo, se permitía elogiar tanto a sus compañeros escritores y pensadores que me parece casi inusual. No me acuerdo claro, hay artistas, hay escritores que han halagado a algún amigo, etcétera, pero él en general era muy bien dispuesto a reconocer las cualidades de los demás. Yo me acuerdo porque pues el maestro Alfonso Reyes pues es uno de los grandes pensadores y escritores mexicanos, y él le hizo un poema a él, y realmente es un poema tremendamente y elogioso, ¿no? Porque, como dice, el vago azar o las precisas leyes que hicieron este sueño, el universo, me permitieron compartir un trecho del curso con Alfonso Reyes, con esa elegancia, con esa maestría preciosa, ¿no? Y al final dice, a ver si lo puedo recordar bien, al impar dediquemos y al dilecto las palmas y el clamor de la victoria. Que no manche la lágrima este verso que nuestro amor inscribe a su memoria. ¿Eh? Wow. Y admirador de Rulfo, de Juan Rulfo. Sí, y a mí me parece que elogia más esto, o sea, me amerita más al maestro Borges que al mismo, claro, dándole su gran lugar a Alfonso Reyes, que él decía el maestro Borges, que era el mejor escritor prosista de los dos lados del océano, que no era poca cosa decirlo. Y lo trató, porque se trataron personalmente, pero quiero hacer hincapié en esta generosidad que tenía y esa humildad para sí mismo, que, como dije al principio, me interesa mucho el hombre, aparte del extraordinario escritor que fue. Sandra, también fue un hombre extraordinario. Sí, nosotros, Perdón. Sandra, hicimos hace poquito un homenaje que habíamos dejado en muchas cosas, ¿no? ¿Qué querés compartir y recordar por si alguno no lo vio, no lo pudo ver, de lo que investigamos y de lo que también? Bueno, alguito. Bueno, la verdad que es un placer escucharlos a los dos, uno se queda con ganas de seguir escuchándolos. Víctor, Tenemos impresionante. tiempo, vamos a seguir escuchándolo. La investigación, la verdad que me llamó mucho la atención y me agrada, ¿no?
Eso de investigar sobre la vida de la familia de Borges es impresionante, seguramente te habrá llevado un montón de tiempo. Me estaba pensando mientras vos hablabas, ¿cuánto tiempo te habrá llevado esa investigación? Víctor Hugo, Sí. ¿cuánto tiempo te llevó esa investigación? ¿Fue fácil encontrarla? ¿Te pusieron trabas? Porque viste que a veces hay trabas que no. Empecé de cero, hace 2 años, empecé de cero porque de Jorge Luis Borges hay tonelada, pero de Jorge Guillermo, todo lo que estaba al lado de Jorge Luis Borges se eclipsaba. Jorge Guillermo es uno de los invisibles de al lado de Borges, de Jorge Luis. Me costó un montón, mucho, pero bueno, lo que me dio mucha información fueron los demás escritores que han escrito sobre, por ejemplo, Martín Hadis escribió sobre la vida de Leonor Acevedo, por lo tanto ahí nombraba cuándo se conocieron, cuándo se pusieron de novio, que se amaron hasta el final con Jorge Guillermo, cuando le regaló una joya, cuando fueron cuando estaban en Europa, la dejaron a Jorge Luis y a Nora, la dejaron con la abuela y ellos se fueron a pasear por Europa. Todos detalles que me metí tanto en la familia, me metí tanto dentro de la familia que bueno, que fui siguiendo material como para hacer este libro. Y otra cosa, este libro tiene 290 páginas. Pero hay una ley de los herederos de Borges, del Jorge Luis, que dice que hasta los 70 años no se puede revivir en un libro la obra de Jorge Luis. La tienen resguardada hasta 70 años después de la muerte de Jorge Luis, vamos, 40 años así. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que en mi libro no pude poner toda la obra de Borges donde lo nombraba al padre. Por ejemplo, en el poema La lluvia, Cristian, en el poema La lluvia lo nombra muy amorosa al padre. Sí, Hay un poema que se llama Mi padre. Claro, exacto. La voz de mi padre. Termina diciendo que no ha muerto su padre. Sí, y que escucha la voz todavía de él. Y la voz es cuando hacían las tertulias que él recitaba. Esa cuando dice que la voz de mi padre que todavía no ha muerto. Y después hay un poema que se llama Mi padre, y después lo nombra en distintos poemas, y yo no pude, con la editorial decidimos no ponerlo por miedo a una represalia por la ley esa que hay hasta los 70 años después de su muerte no puede escribirse nada de la obra de Borges. Así que todo esto es la biografía de él, y después reportaje de Borges. Me tuve que recorrer todos los reportajes, pero con gusto, no lo hice como un trabajo. Cuando lo nombra y le agradece al padre la influencia que tuvo en él para ser quien es, ¿no? Quien fue. Así que sí, me llevó casi 2 años, pero como te digo, lo admiro tanto a Borges que no fue un trabajo realmente tedioso, absolutamente. Me compré más libros de Borges y bueno, y después hay trabajos también, por ejemplo, hay un trabajo científico sobre la ceguera de los Borges. Después hay un archivo acá en Entre Ríos que tiene mucho material también de cuando estaban acá en Entre Ríos. Por ejemplo, voy a dar otra curiosidad. Cuando el presidente Sarmiento, no sé si lo ubicás, Cristian, al presidente Federico Sarmiento. El presidente Sarmiento decide hacer escuelas normales en la República Argentina y trae de Estados Unidos maestras y un maestro, varias maestras y un maestro de Estados Unidos para impartir
la normalidad en la educación. Y la primera escuela normal la hizo acá en Paraná, en Entre Ríos. Y cuando era chico, Jorge Guillermo, el papá de Borges, vio cómo su mamá, que era inglesa, hospedaba a esas maestras, esas primeras maestras que vinieron de Estados Unidos, las hospedaba en su casa, aquí en Paraná. Y así que tuvo esa infancia Jorge Guillermo, viendo a esas maestras que aprendían castellano en la casa de ellos, y después iban a distribuirse en todo el país para impartir la educación que luego impartieron, ¿no?, en las distintas escuelas normales. Fíjate vos, esa curiosidad también está en el libro de Fanny Aslam, se llamaba la abuela, que hablaba castellano y hablaba inglés, y le vino justo a Sarmiento como para que se hospedaran en ese lugar. Qué impresionante, ¿no? Qué enriquecedor es escuchar. Qué enriquecedor es escuchar toda esta vida de Borges que uno desconocía, ¿no? Nosotros con Marcela, por ahí en el homenaje anterior que hicimos, nos preguntábamos un poquito, que ya nos decíamos, ¿no? Que ya no es que Borges fue importante, sino por qué sigue siendo necesario leerlos, ¿no? Y la respuesta fue porque nos obliga a salir de la lectura pasiva, y sus textos no se conforman con contar una historia, sino que nos invitan a pensar, a dudar y a cuestionar aquello que solemos dar por cierto. Que en una época marcada por la velocidad, la inmediatez y la respuesta simple, Borges propone todo lo contrario, la pausa, la complejidad y la pregunta. Y sus relatos nos recuerdan que la realidad puede tener diversas interpretaciones, ¿no? Yo creo que por ahí es esa actualidad o esa necesidad de traerlo a Borges siempre, y de la influencia que ha tenido que sigue teniendo en los escritores que van surgiendo a través del tiempo. Y hay mucha literatura, digamos, por ejemplo, mi hija hace poco me compró una biografía que la estoy leyendo, yo se la mostré a Cristian, le saqué foto, es de un inglés que estuvo viviendo acá en Argentina, y es posterior a su muerte, hacía 10 años que había muerto, y él recorrió un poco, tuvo muchos vínculos con María Kodama, recorrió muchas de las cosas de sus recuerdos con su mamá, con su hermana, su primer matrimonio nefasto, digamos, y bueno, y sus amistad con Victorio Ocampo, con Adolfo Bioy Casares, como dijo Cristian, no era competitivo, y eso es muy interesante, ¿no? Porque ahora que nosotros estamos en este tiempo en que parece que si el otro saca un libro, yo por qué no saco un libro, esas cosas no estaban en Borges, ¿no? No era competitivo, y ni siquiera, es algo que yo lo repito en todas las veces que le hicimos un homenaje a Borges, ni siquiera tenía sus propios libros dentro de la biblioteca. Él decía, ¿para qué? Él tenía solo los libros que había leído, ¿no? Y eso lo vio una persona que fue a la casa y dijo, pero usted no tiene sus libros. Y él dijo, ¿para qué los quiero? ¿No? Es tremendo, ¿no? O sea, respuestas breves y que a vos te dejan pensando, ¿no? Yo necesito solamente los que leí. No necesitaba lo que él había escrito, porque le habían salido de él y ya sabía lo que había escrito. O sea, que nosotros por ego te sacamos un libro y lo primero que hacemos es tener nuestros libros, ¿no? Pero cuánto que aprender, ¿no? De esa humildad, de ese sentido del humor, porque si ustedes ven, como yo he visto algunas, así a lo mejor como a Víctor Hugo, o como Sandra, como Cristian, esas
entrevistas cortas que le han hecho. Acá, no sé si vos te acordás, y vos también, los dos que son de Argentina, Antonio Carrizo era muy admirador de Borges. Totalmente. Y tenía entrevistas hermosas con Borges, ¿no? Y ese sentido del humor tan especial que tenía, ¿no? Incluso hasta de su propia ceguera, cuando hizo el poema de los dones, cuando se contaba una anécdota que no sé si es cierto o no, que un chico lo acompaña a cruzar la calle en Buenos Aires y cuando lo termina de cruzar le dice que lo había cruzado un peronista, ¿no? Y él le dijo, bueno, cada uno es ciego a su manera, una cosa así, ¿no? Le había salido con una cosa así, y ese sentido del humor ácido que a veces con Sandra también nos gusta, ¿no? Que te deja como diciendo, el remate lo tenía él, ¿no? Un sentido de humor muy inglés, por cierto, muy inglés. ¿No te parece? De los aspectos más a mí me parece porteño. Bueno, a mí me suena inglés, pero yo cuando lo va a visitar Mario Vargas Llosa. Sí. Quiero comentar un poco lo de las tertulias, porque una de las explicaciones por lo que él hacía hincapié en que la poesía debía de ser dicha en voz alta. Exacto. Yo creo que eso lo traía, y la voz de su padre con la lluvia, etcétera, lo traía desde las tertulias de su casa paterna. Y me parece que todo, es decir, que él fue bastante llevado por toda su inercia genética, digamos. Inclusive tenía una extraña admiración por la guerra, una extraña admiración por las batallas. Elogia mucho a su abuelo, ¿no? A su abuelo. Sí. Dice, lo dejo solo en su épico universo y casi no tocado por el verso. El abuelo tiene que venir a Entre Ríos. Él estaba en Junín, vivía en Junín, y tiene que venir a Entre Ríos por una revuelta que hubo acá en Entre Ríos, la revolución jordanista se le dice. Y cuando estaba en Paraná repeliendo era coronel el abuelo, cuando estaba en Paraná repeliendo esa revolución de un caudillo, se ven por primera vez con la abuela de Borges, con Fanny Aslam, y dice que a primera vista se enamoran y se casan acá en Paraná, y por eso el Jorge Guillermo es entrerriano, porque se casan acá en Paraná y viven acá en Paraná. El abuelo, el coronel Borges, el que muere épicamente, como dice él, y el abuelo muere en el mismo año, 1874, en el mismo año que nace Jorge Guillermo Borges. Por lo tanto, el Jorge Guillermo Borges se crió exclusivamente con su mamá, porque el papá murió en el mismo año. Sí, es muy interesante cómo repercute en nosotros, o de alguna manera seguimos siendo niños siempre. Es verdad. Y en cuanto a los poemas, como dice él dice que todo poema está bien hecho si se puede decir en voz alta. Si no se puede decir en voz alta, decía Borges, el poema no es bueno. Claro. Y yo creo que estaba en lo justo. El problema, el poema nace para ser dicho.
Desgraciadamente, con esta cantidad de seres humanos que somos y las comunicaciones, pues ya toman otras vías. Pero la verdad es que por eso a mí no me gusta la música en los poemas. Me parece un error ponerle música de fondo a los poemas, porque el poema tiene su propia música. Eso es lo que tiene el poema. Y si le quitas esto y pones un tintilín atrás, o un lulululu, pues acaba. Pero por Dios, hay que dejar los poemas solos. Si valen, ahí están. Y si no valen, pues no valen. Claro. Dejen solo al poeta con su voz. Dejen solo al poeta con su voz. Y vos decías, Cristian, con justicia, que él al que admiraba, lo admiraba mucho y lo elogiaba mucho, pero al que no le gustaba, por más premio Nobel, él decía que no le gustaba. Pero lo curioso es que la mayoría de los detractores de Borges son detractores políticos. Ah, sí. No tanto literarios, son políticos. Están hablando de sus preferencias políticas. No están hablando de la calidad literaria del maestro Borges. Exacto. Entonces están en un campo de rebatingas de ideas de otro tipo. Y bueno, el Nobel, una de las teorías por la que no recibió el Nobel, una de las teorías de las que yo adhiero, es que por sus manifestaciones políticas. En sus creencias, por no aceptar doblar sus creencias u omitirlas. Y él, yo también conozco esa versión, y él dijo, pues, cuando le hablan para ajustar un poco los términos del asunto, le dice, pues ya me decidió usted a no recibir el premio, porque yo le voy a cambiar así que, muchas gracias. Como que él sintió, según lo que yo percibí, sintió el honor de cumplir con él mismo más importante que el honor de recibir el poder. Sí, porque si hubiese sido políticamente correcto, quizás no lo hubiese recibido, pero él resignó ese gran premio, ¿no es cierto? Ese gran galardón, lo resignó consciente de que era como consecuente con una su claudicación. Fue una claudicación de sus propias creencias. Exacto. Y eso hace enorme el asunto. Me parece que es un rasgo mayor, pero mundial, históricamente mayor. El no recibir un premio tan preciado por ser el mismo. Recuerdo ahora, mira, hablando de política, que ese humor también viene de la madre, ¿eh? Leonor Acevedo tenía un humor ácido igual que el papá, igual que él también. En un momento, como había mucho fanatismo en la época peronista, lo llama un fanático peronista, la llaman por teléfono a Leonor. Ya había fallecido Jorge Guillermo y ya era grande Leonor y ya estaba ciego Jorge Luis, y la llama y diciéndole, amenazándola, dice, usted es antiperonista, dice, yo personalmente los voy a ir a matar a usted y a su hijo. Y ella le dice, pero querido, cuando quieras venir, dice, yo tengo más de 90 años, soy fácil de matar. Mi hijo es ciego, ¿qué puede hacerte? Cuando quieras puede venir. Puede venir a Tienes todas las ventajas. No, ese humor tenía la mamá también. Voy a agregar al escenario una nota cortita, a ver si la podemos ¿La ven en la pantalla? Sí. Muy bien, nos vamos ahora al 14 de junio de 1986, fecha en la que muere en Ginebra Jorge Luis Borges. Mejor léela porque se ve chiquita. Un fragmento de un programa que yo no sí. puedo. Canal Antonio
Antonio ¿No la Carrizo, escuchan? del año 1979. Así es. No. Muy lejos. Con los protagonistas en ocasión de Borges, de 80 años, tenía este diálogo con Antonio Carrizo. A ver si se escucha. ¿Pero quién inventó entonces ese Borges? Ahí está Carrizo. Sí. Yo creo que yo lo hice en colaboración. Yo creo que la gente me ha ayudado mucho, o me ha perjudicado mucho. Yo creo que yo solo no hubiera logrado eso. Pero ahora hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí. Ya, por ejemplo, se piensa en Borges y se piensa en el tango. A mí no me interesa especialmente el tango. Se piensa en Buenos Aires, yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras patrias. Puedo pensar en Adrogué, Montevideo, Venosa, Ginebra, sobre todo. Quiero tener tantas patrias como se necesitado. Pero no sé por qué la gente me asocia a mí con el siglo pasado. Yo no hice otra cosa que nacer. Tengo recursos padres y no puedo hacer. Yo soy continuo. Y me asocia a esta época y un pasado que yo no he vivido. De ese Borges que han inventado mucha gente. ¿Qué hubieran dicho los abuelos? ¿Lo hubieran imaginado así? ¿Lo hubieran aceptado? Creo que no. Los abuelos eran una dirección, es decir, gente bastante simple. Y entonces puedo Preguntarle sobre el coraje, la valentía. yo creo que todas esas, Es un ingrediente de la simpleza del coraje. yo creo que esto no conviene ser complejo para ser valiente. Yo puedo recordar una frase de Shakespeare, Cowards dies of brave man dies once. Cobarde muere 1000 veces. El valiente solo una. Es decir que el cobarde es complejo, el cobarde se imagina la muerte, siempre la muerte, la multiplica. El valiente no, el valiente vive con inocencia. ¿Cómo vivieron mis mayores? Ellos, el Borges se hizo matar después de la batalla de la Verde. Bueno, hablo de Pedro Suárez también, cuando aquella carga de Suárez de Junín, en el 1826. Pienso en los otros, tantos tirados, y están ciegos también que no sé. Muy compleja, ¿no? Soldados y soldadas, pero por un lado, una escuela de pastores metodistas, toda la Biblia. Quisiera decir esto. Yo creo que los ingleses eran más complejos que los griegos. Y yo desgraciadamente soy bastante complejo. Debería no serlo, pero Pero además usted ha recibido como herencia el talento o las simplezas, las costumbres y los estilos de todas las sangres que ustedes encuentran. Porque no, yo creo que no, porque yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente, y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo valor cívico, eso sí. Por ejemplo, durante la dictadura, todo el mundo sabía de qué lado estaba yo. Durante el siglo de la revolución de los estados, era director de la Biblioteca Nacional. Yo, valor cívico, tengo, yo no. Pero es algo, hay gente que tiene poco y no tiene valor cívico. de los metodistas ingleses Y yo creo que no han recibido de la costumbre, la versificación. puede ser, sí, y además el hábito de la Biblia. Porque mi abuela inglesa, Frances Haskell, sabía la Biblia de memoria. Usted le decía un versículo cualquiera y le contestaba. Libro de los Reyes, capítulo tal, versículo tal, y leía. Adelante. O si no, el Evangelio, bueno, según Marcos, Génesis, lo correcto. La abuela Haskell era muy valiente. Era muy valiente, sí. Antes de morir dijo algo que es realmente antológico. Sí, y está los 2 o 3 días antes de su muerte, ocurrió en Buenos Aires, era un matrimonio de Dios. No hay razón alguna para ser montada toda la casa. Lo que está sucediendo es una cosa muy, muy trivial. Es simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay nada interesante. Qué momentos mágicos que a veces. Wow, ¿no? No sé si llegó a escuchar, ¿no? Yo, No hay yo nada no escuché interesante, nada. Yo ¿no? no Me quedé escuché sin nada. nada, Yo tampoco. ¿No Pero lo he escucharon? la visto. verdad.
pero lo he visto ese reportaje. Yo pienso que Carrizo es uno de los pocos periodistas que tenían la estatura intelectual como para hablar de igual a igual con Jorge Luis Borges. Bueno, no, él dice, por ejemplo, si él tenía la valentía, porque ahí se vieron imágenes de sus abuelos, sus tatarabuelos, y por ejemplo, y él le respondió una frase en inglés que dice, un cobarde muere muchas veces y el valiente una sola. Y el valiente una sola, que eso decían, y que la abuela cuando murió en Buenos Aires, ya murió en Buenos Aires, era muy viejita, dijo 2 o 3 días antes, les dijo a todos, acá no está pasando nada malo, es todo trivial, es solamente una persona mayor que está dejando la vida, ¿no? O sea, como minimizando el hecho de que ella estaba ya, se sentía que estaba por morir. Él sentía que no tenía mucho, eso es lo que decía Borges, que no tenía mucho de sus parientes tan aguerridos o tan valientes, que él lo único que tenía y sí sentía era valor cívico, porque él siempre dio su postura en cuanto al gobierno peronista e incluso con la dictadura. Si se hablan de valor cívico, sí lo tuve. Valor del otro tipo, militar, no, porque no le correspondió en el momento de su vida hacerlo. Ese reportaje salió en el 86, o sea, el reportaje es del 79, el que le hizo Carrizo. Ese homenaje era del 86, la fecha que había fallecido Borges. Así que, bueno, lo quise traer, lástima que no se escuchó, pero bueno, porque acá se veía como que sí se estaba escuchando. Pero bueno, ahí vieron un montón de fotos que él conservaba de su familia, ¿no? Un poco de lo que hablaba Víctor, ¿no? Vieron la foto de los abuelos que eran militares. A mí me gustaría saber de ustedes tres cuál es la obra, aunque sea un título, que más admiran de Borges. En mi caso, a mí me llamó mucho la atención Emma Suns. Sí, coincido. Me pareció que, bueno, fue para mí ese personaje femenino, porque una de las cosas que yo hice es las mujeres, que a lo mejor fueron muy pocas las protagonistas, ¿no? En sí, de sus obras, pero Emma Suns tenía una valentía por tener 18, 19 años, planear todo eso que planeó en venganza de la muerte de su padre. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿Cómo lo escribió? ¿Cómo lo escribió Borges? Impresionante. Sí, Borges como desde afuera, ¿no? Como observando. Sí, no sé, Emma Suns, no sé, Sandra, si vos lo leíste. Estás muteada. Sí, lo leí. Igualmente, yo, si tuviera que elegir una obra de Borges, probablemente elegiría el Aleph, no solamente por la extraordinaria imaginación que despliega, sino porque allí Borges logra algo que muy pocos escritores consiguen y que es hacer visible lo imposible. Bueno, el Aleph es un punto desde el cual puede verse todo el universo al mismo tiempo, y más allá de la belleza literaria, es un cuento que me recuerda que la realidad siempre es mucho más amplia de lo que alcanzamos a percibir y que la literatura tiene la capacidad de ampliar nuestra mirada, ¿no? Esa es la obra por aquí. Es el infinito borgiano, ¿no? El infinito que continúa, que una cosa lleva a la otra y... Sí, es muy interesante. Después otro que yo vi la película, que la versión brasilera, es La Intrusa, que si bien tiene muchas críticas, La Intrusa, yo lo veo desde el punto de vista como visibilizar una cosa de que sí sucedía, ¿no? La mujer cosificada, tenía voz,
porque prácticamente la mujer no tenía ninguna voz, era una distribución entre los dos hermanos, era no sé, hasta que terminan matándola porque sabían que si ella seguía viva ahí, siendo el objeto de poder invisible que había entre los dos hermanos, ¿no? Ese personaje de la intrusa también. Bueno, estuvimos recorriendo muchas. El Sur también es una obra que habla mucho de esa frontera tan sutil entre la realidad y el sueño, ¿no? Y Borges logra que una historia profundamente argentina termine hablando de todos nosotros. Y cada lectura es como que me deja la sensación de que la verdadera aventura ocurre dentro del propio ser humano. Bueno, a vos, Cristian, ¿cuál te gustó? Bueno, a mí me gusta el Alepo y también ese cuento de Ron Upgard, no sé qué, donde se encuentra en una biblioteca de un mundo diferente, me parece muy bueno, y más precisamente su poema que se llama Everness. Sí. Que alguna vez escuché un comentario del propio maestro Borges que decía que esa obra la salvaría de muchas otras. Everness. Bueno, yo la verdad que, como siempre, también lo he repetido en varios, porque no es la primera vez que se habla de Borges. Es más, este programa, El Arte del Encuentro, que Sandra me acompañó, porque vamos a contarle a Víctor Hugo, El Arte del Encuentro nació hace 5 años, en el 2021, estábamos terminando la pandemia, pero todavía seguíamos en casa. Y una de las que me ayudó a estar en ese grupo original fue Sandra Galarza y otras 3 mujeres más en un principio. Y los primeros 2 programas pilotos antes de salir a la aventura, que lo hicimos entre nosotras 5, fue un homenaje a Borges por el Día del Lector, que es el 24 de agosto, el día del nacimiento, y después, posterior, 2 días después, un homenaje al otro gran escritor argentino bastante conocido, que es Julio Cortázar. Que, bueno, tenían, si bien varios años de diferencia en cuanto al nacimiento, pero en fechas era uno el 24 de agosto y el otro el 26. También había por ahí, porque encima Cortázar muere antes que Borges, así que por ahí había una entrevista en donde Borges habla de Cortázar, ¿no? Porque Cortázar, cuando recién empezaba, el primero que le publicó fue Borges. Casa Tomada se la publicó Borges en una revista que dirigía Borges. Fue el primero del mundo que publicó algo de Cortázar, fue Borges. Y bueno, su relación con Victorio Campo también yo la he llevado al programa de radio, cuando hice el homenaje a Victorio Campo, esa relación, incluso en cierta forma también, si bien fueron amigos, también tuvieron un tiempo de alejamiento, pero cuando muere Victorio Campo, él tuvo unas palabras muy lindas hacia Victoria, porque dijo como que murió una gran mecenas del arte, ¿no? Victoria Campo dejó toda su fortuna e incluso antes de morir prefirió donarlo a UNESCO porque ella realmente terminó casi en la ruina, como que le permitieron vivir ahí, pero ella trayendo a Rabindranath Tagore, a Camus, a todos esos grandes que él ya traía en las reuniones que hacía en sus mansiones, ella se jugó todo su patrimonio, ¿no? Sí. Y con la revista Sur lo mismo, más de 30 años de publicaciones, bueno, su hermana Silvina Ocampo, su cuñado Adolfo Bioy Casares, con el que también hicieron un dúo muy interesante con Jorge Luis Borges, escribiendo juntos. O sea, hay mucha tela
que hablar de Borges, no solamente los libros individuales, sino estos que compartió con Adolfo Bioy Casares, ¿no? Y otro que contemporáneo a ellos fue Ernesto Sábato, o sea, pero había, como que no había esa rivalidad, ¿no? No sé, eso era algo interesante, ¿no? Borges nunca se metió en cuestiones de quién vendió a más libros, ¿no? Eso creo que también. Pues no, claro. No, la rivalidad la hacían los críticos, pero entre ellos no había ninguna rivalidad. Bueno, el dato interesante. Le quería preguntar a ustedes si leyeron, es cortito, la biografía de Isidoro Tadeo Cruz. No, yo no. Es de una página prácticamente, pero es algo perfecto, algo, bueno, como casi todo, ¿no? Lo que escribía él. ¿Cómo llegó a mí? Resulta que yo fui bibliotecario durante 35 años en primaria y secundaria, y una vez una mamá me dice, ay, Víctor, dice, quiero que vos me ayudes porque mi hijo tiene que hacer de una página de un cuento, tiene que hacer un trabajo. ¿Cuál era el protagonista y el argumento y todo eso? Bueno, la leo, no tenía firma el cuento que me estaba dando. Cuando la leo me quedé asombrado, esto es algo perfecto, sin saber que era Borges. No, es mejor todavía eso, ¿no? Sin saber que era Borges. Cuando la leo y le saco, bueno, la ayudé en lo que me pedía, pero me fascinó y lo busqué enseguida y dije yo, claro, no podía ser de otra manera que de Jorge Luis Borges. Bueno, un paréntesis. Por lo que estás comentando, Víctor Hugo, sí. Yo cuando voy a los museos, bueno, trato, claro que ya tiene todo un background de quién es quién y qué pintor y la sala y tal, pero observo que la gente busca en donde no sabe, busca la firma y luego se regresa para juzgar el cuadro, lo cual me parece no juzgarlo, ¿no? Es decir, el cuadro hay que juzgarlo sin saber quién lo pintó. Sin saber quién es, claro. Claro, y es como el juicio es mejor, porque una vez que ya sabes y el nombre te dice algo o no te dice algo, está muy prejuiciado el juicio. Claro, estás condicionado. Entonces, estás condicionado. Es un comentario al margen nada más por aquello de que leíste un cuento que era buenísimo y no sabías de quién era. Eso es lo que vale. Yo se los recomiendo a los tres, porque Cruz es el amigo de Martín Fierro. De Martín Fierro, sí. Le estoy contando el final del cuento, pobre, porque yo creo que lo leí, pero para un alumno. En el cuento te pierde tanto que no al final te da en el final te dice de Martín Fierro, pero cuando vos lo lees no te das cuenta, Es algo extraordinario. Bueno, el del Minotauro también es hermoso. Ponerse en el papel del Minotauro y ser él el que, ¿no? El protagonista y el que narra y el que se siente liberado por esa muerte, ¿no? Esas palabras finales, eso, bueno, el Minotauro también es muy bonito. Pero que recién, bueno, yo siempre digo, ¿no? Nosotras somos de una generación en donde nos obligaban a lo mejor en el secundario leer a Borges y no es lo mismo leerlo en el secundario que leerlo de grande, ¿no? En el secundario parece denso, pesado, ¿qué quiere decir Pero una vez, por eso le pregunté a Cristian si él releyó alguna obra, porque no sé, a mí Borges se me hace también como en el caso de, si vos relees el Quijote de la Mancha vas a encontrar algo que no, son esos autores que vos al releerlo
te deja otro sabor, te das cuenta de otra cosa, ves otro detalle que no lo viste la primera vez, ¿no? Pero cómo no, Marce, si como el propio maestro Borges citaba a Heráclito, en que dice que nunca se baña uno en el mismo río, pero tampoco se baña el mismo en el mismo río. Entonces tampoco leemos la misma página o la misma obra. El que después la leyó es otro, que se llama igual, pero ya somos otros. Exacto. Claro. Y entonces todo es otro. Es decir, lo que voy ahora a comer es otro sabor que el que comí antier, por decir una tontería. Pero el hecho es de que esa diversidad, ese cambio o ese infinito de encuentros sucede más en las buenas obras de arte. Y las buenas obras de arte las puedes ver 80 veces, puedes ver las Meninas de Velázquez y sigues encontrando la atmósfera, el gesto, el momento, la idea, la emoción en una cosa o en otra. Eso pasa con las grandes obras. Hacen más clara la profundidad de la obra, la infinitud de la obra. Bueno, Sandra, ¿querías decirnos algo hoy que justo hablamos todos? No sé qué habrá sido, porque entre tanto que hemos hablado, la verdad que es hermoso escucharlos y yo me nutro tanto no sé por qué dejé de entrar a tus programas, Marce, pero la verdad que escuchar a cada uno de tus invitados siempre es muy enriquecedor y bueno, uno aprende muchísimo. Yo creo que para quienes amamos la literatura, Borges sigue y nos recuerda siempre que leer es una de las aventuras intelectuales y humanas más extraordinarias que existen, porque como escritor Borges es inmenso, pero como lector quizás sea aún más inspirador, ¿no? Porque él siempre está hablando de lo que ha sido la lectura para él, no tanto la escritura, sino siempre le da como importancia a los libros que ha leído sobre los que ha escrito. Y eso, bueno, seguramente prevalece ahí un poco mi profesión docente, porque es algo que siempre destaco de él y que siempre rescato y vuelvo sobre el tema. Pero es algo realmente muy inspirador. Bueno, a ver si sí se ve este video. Vamos a intentar de nuevo, pero con otro, a ver si se ve. A ver, a lo mejor yo cuando le puse a compartir el otro no le di que sea con... A ver, esperen un segundo, porque cuando se le da, voy a salir, dejar de compartir. Hay un detalle. Antes, Marce, yo quiero disculparme porque ya tengo un compromiso, discúlpenme. Nosotros organizamos acá una presentación de libros y muestras fotográficas y tengo que ir a la organización. Disculpe, quiero pedirle disculpas. Está bien, no te hagas ningún problema, igual ya faltan... Y para mí ha sido un gran honor y gusto conocerlos y bueno, y haber compartido con usted. Decinos cómo se llama tu obra, sí, Cristian también sabe cómo se llama tu obra esta dedicada a... Este último libro se llama el entrerriano Borges, punto, el padre de Jorge Luis. El entrerriano Borges, punto, el padre de Jorge Luis. De Víctor Hugo Acosta. Cristian, para que sepas, el libro de lo que estábamos hablando sobre la familia entrerriana, con mucho orgullo, uno dice, yo digo con mucho orgullo, deben sentir ustedes los entrerrianos, porque yo, por ejemplo, que soy correntina, cada vez que hay algo de Corrientes, uno sí, es de Corrientes, ¿no? Uno se hincha el pecho. Cuando ese local... Son los espejos del ego. Claro, ¿viste? Son los espejos del ego. Sí, yo, por ejemplo, cuando hablamos de San Martín, digo, es correntino, como yo.
Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Si quieren encontrarme en Facebook o en Instagram, estoy como Víctor Acosta Arrigoni. Arrigoni, con R, con las dos R. Arrigoni. Y así que, y ahí nos comunicamos también. Y bueno, Bien. muchísimas gracias por todo. Pará, Sí. antes de irte, vos me tenés que hacer un saludo de fin de año. A fin de año yo les pido a todos los que participaron en el Arte del Encuentro que sea 1 minuto Bien. o 30 segundos. Feliz año, brindamos porque todos hicimos el programa durante el año. Así que Buenísimo. yo en noviembre ya voy a empezar, Víctor, el saludo de Recordámelo. fin de año. Sí, hasta que no me lo des, no te preocupes, que Sí, yo y siempre, no te borro de la lista. y siempre voy a estar Sandra y Cristian y Marcela, siempre voy a estar a disposición porque me dedico a esto. Muchísimas gracias. Ok, gracias. A ti, Muchísimas suerte, gracias. suerte. Saludos. Bueno, voy a agregar en el escenario a ver si este sí se ve, porque sí estaba con sonido igual el otro. Ustedes díganme, ¿se escucha? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te ¿Se gusta este escucha? video, dale manito arriba y compártelo. Un poco mejor que el otro, sí. Sí. Escúchame. Jorge Luis Borges fue uno de los escritores de habla hispana más influyentes del siglo XX. Muchos lo consideraron un gran maestro, un hombre sabio que se dedicó con fervor a la lectura y la escritura. En estos 5 minutos haremos honor a su legado en un recorrido a través de su atípica y singular vida. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899, en el seno de una familia de linaje heroico. Su bisabuelo fue prócer en la Guerra de Independencia y su abuelo un militar de alto rango que también ocupó un importante lugar en la vida pública. Fue su padre quien rompió la tradición dedicándose a la enseñanza de la psicología y el inglés. Esto dio a Borges la posibilidad de aprender el inglés desde muy pequeño, ya que los libros que leyó en su infancia salieron de la biblioteca de su padre. Era un lector voraz. A la edad de 6 años manifestó su interés por ser escritor y escribió una fábula inspirada en un fragmento de Don Quijote de la Mancha, la cual tituló La víscera fatal. Luego, entre los 12 y 13 años, tradujo la obra El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Durante la Primera Guerra Mundial, él y su familia estuvieron en varios países de Europa, hasta que finalmente se pudieron residenciar en Ginebra mientras el conflicto bélico se desarrollaba. Para ese entonces, ya Borges era un adolescente. Continuaba siendo un lector ferviente, esta vez de los narradores y poetas franceses como Victor Hugo, Baudelaire y Rimbaud. Por ese entonces, en 1919, aprendió alemán por su cuenta para poder leer la obra de Schopenhauer en su idioma original. En 1921 regresó a Buenos Aires, donde fundaría la revista Prismas y se convertiría en pionero del movimiento literario ultraísta que pretendía la renovación de la literatura para que alcanzara su máximo nivel. En 1923 publica su primer libro, Fervor de Buenos Aires, y le siguieron otros más de poesía y ensayo, aunque no obtuvieron el reconocimiento esperado. En los años 30 comienza a producir crítica literaria, cuentos y a traducir activamente, obteniendo más fama en el medio. También obtuvo un trabajo como bibliotecario. En 1941 concursó para el Premio Nacional de Literatura, pero no ganó. Este fracaso parecía presagiar lo que ocurriría solo unos años después. En 1944, Borges, su madre y hermana se opusieron al gobierno de Juan Domingo Perón, siendo ellas retenidas y él separado de su cargo como bibliotecario. A pesar de la persecución y la sacudida política, esto no le impidió continuar su trabajo creativo. Por esa época publicó Ficciones y El Aleph, 2 libros que le darían un lugar importante en la historia de la literatura. En 1950 fue nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, debido quizás a que esta institución se oponía al gobierno de Perón. Sin embargo, Borges siempre se consideró ajeno a la política, solo se manifestaba cuando el poder caía en manos de lo que para él era la barbarie. En 1955, Perón es derrocado y Borges fue nombrado presidente de la Biblioteca Nacional por la Revolución Libertadora. Su aparente simpatía por las dictaduras militares, por ejemplo, la de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile,
resultó nocivo para él a nivel internacional. Ganó varios oponentes en Europa y públicamente se declaró desde Estocolmo que debido a su posición política no recibiría jamás el Premio Nobel de Literatura. Con el tiempo ganó otros prestigiosos premios, pero paralelamente a su aumento de éxito iba perdiendo la visión. En los años 60 ya estaba prácticamente ciego y tenía que contar con las personas cercanas que tomaran dictado de sus libros. Los temas más recurrentes de su obra fueron el tiempo, la otredad, los laberintos y los espejos. Sus cuentos entran en el género fantástico, aunque muchos críticos afirman que es un escritor difícil de catalogar. En entrevistas decía que leer y escribir era lo que le hacía más feliz. Aseguraba que no leía a autores de su época porque no entendía bien el mundo en ese momento, por eso prefería los clásicos. Curiosamente, se casó por primera vez cuando estaba en sus tardíos 60 y su segundo matrimonio lo consolidó siendo octogenario. Su vida culminó en Ginebra en el año 1986 a causa del cáncer hepático y un enfisema pulmonar. Sin duda, Borges es un autor de talla mundial cuya obra todos deberíamos leer alguna vez. Sus libros se adentran en profundas reflexiones filosóficas y están escritos con un estilo magistral. No te pierdas sus cuentos y poemas. Podría convertirse en uno de tus escritores favoritos. Somos Infolibros. ¿Qué más te gustaría ver? Bueno, ¿se escuchó más o menos este? Sí, sí, bien. Lo que me parece un poco injusto es que pongan ahí que él tenía admiración por las dictaduras militares, que declara muy enfáticamente su repulsión a las dictaduras. No me acuerdo ahora todos los términos, pero dice que lo peor que hacen es divulgar la imbecilidad. Es decir, y habla de muchas cosas en contra de las dictaduras. Pero bueno, la gente... Claro, sí, hay versiones, viste, que lo daban como que, por ejemplo, como tuvo una reunión con Videla y qué sé yo, cuando ellos asumieron el cargo, ya viste que cualquier persona que está al lado de ella lo tildan, porque es así, lamentablemente eso es el chusmerío barato, ¿no? que hay en todos lados, incluso en esto. Yo no sé si tampoco sé de este informe, si él dijo que realmente no iba a ganar el Nobel, o no sé si, te vuelvo a repetir, no creo que él iba más allá de si lo ganaba o no. Sí, así es, mi querida Marce. Pues mis queridas, lindas criaturas, yo también me tengo que retirar porque hay un grupo esperándome desde hace una hora. ¿Un grupo de qué? ¿Qué tenemos? ¿Un grupo de música? No, un grupo de personas que no son músicos, pero bueno, alguno toca algo, no sé. Bueno, Cristian, ¿querés decir algo más en resumen de Borges, porfa, antes de irte? Pues un hombre único como persona y sobre todo como creador. Realmente un gran creador. Lo que se dice, creador. No es un narrativo nada más, no es una gente que solamente maneje la cultura, va mucho más allá. Tiene todos los elementos, pero con una mente muy, muy creativa. Una persona realmente única, extraordinaria dentro de las personalidades de la literatura universal. ¿Y en qué influenció en vos, Cristian, leerlo? Pues te abre más la mente, te enseña otras posibilidades, otros mundos, otras combinaciones. Ahora que hablabas, por ejemplo, del laberinto y del Minotauro y esto, pues todos esos juegos creativos que hace con Judas y Jesucristo son en fin, es realmente un portento de creatividad y de labor, porque él confiesa que hace cuentos porque le quita toda la paja a la historia y pone nada más la parte medular de la obra. Pero de cada uno de sus cuentos
se le puede meter y haces una novela de cada uno, pero fácilmente, ¿no? Él nunca quiso hacer novela. Por eso mismo, y yo me parece que estuvo bien, porque resumió muchas grandes creaciones en sus cuentos. Ajá. Bueno, ¿cuál recomendarías, aparte del Aleph? ¿Alguno más? Pues esta ficción es, por ejemplo, es básico, digamos. ¿Y de poesías? Pues de poesías muchísimas, pero la que ya antes dije, Everness, o el poema de los dones, que me parece fantástico, pues, maravilloso, o por ejemplo el Golem, que es también muy interesante, en fin, poemas muchísimos. Bueno, yo lo que recomiendo es que la mayoría de nosotros que tenemos una cultura menos que mediana, leamos a Borges con un diccionario junto, con una enciclopedia junto. Sí, porque hay algunas cosas que, por ejemplo, el haber leído mucho de, por ejemplo, de la mitología incluso nórdica, Sí. que es la menos conocida para nosotros, ¿no? Porque nosotros a lo mejor somos más conocidos de la mitología griega. Él, en cambio, bueno, ahí dice en el informe que estudió alemán para leer a los escritores en su original o francés, qué sé yo, pero también tiene mucho de mitología nórdica, que es la que no se maneja tanto, nosotros no la manejamos tanto, y hay personajes que tenés que, como vos decís, buscar, sí, pero que no tienen que ver con lo más conocido, ¿no? En Occidente, digamos, acá. Así que, bueno, Cristian, yo te agradezco que hayas estado, que hayas aceptado estar en este programa. Y bueno, nada, yo ya sabés del saludo de fin de año, aunque espero que antes de fin de año tenerte otra vez, pero ya busca otro punto de tu casa, porque ya la hemos recorrido, Sandra, si vos ves los saludos de fin de año, ya hemos visto varias partes de su casa, así que, pero... Todavía tenemos más casa por recorrer de Cristian. Un día vamos a unir todos los videos y ya nos vamos a sentir como en la casa de Cristian. Mejor vengan, serían muy bien recibidos. Sí, bueno, sí, con esos perros que tenés hermosos ahí, que me has mostrado fotos de ellos, y el jardín. Él me saca fotos del jardín porque sabe que yo no tengo jardín, porque no tengo la suerte y sale una planta y me saca una... Es para compartir contigo, mi jardín. Para que yo me ponga envidiosa. Bueno, no, para que te pongas gustosa conmigo y el jardín. Bueno, Cristian, la verdad que muchísimas gracias y bueno, hablar de Borges es hablar del infinito, del tiempo, de todo, del laberinto, de todas esas cosas que nos dijo un poco el video y bueno, siempre le vamos a encontrar un punto, una vuelta, algo, porque bueno, es muy rica la literatura de Borges. Así que bueno, Cristian, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Sandrita, mucho gusto en verte, aunque sea por línea. Bueno, igualmente. Sandra, no sabés cuándo. Nos personalmente en algún momento. Mirá, Sandra cuando vino a mi casa lo primero que me dijo no es hola, y mis libros de Cristian así me dijo, ya poco más se lo dejo en la puerta y que se vaya, ¿viste? Ni la entro. Bueno, un abrazo a las dos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Marce. Hacía mucho que no estabas con las dos. Hacía mucho. Mira, se va en lugar de aprovechar que estar con las dos. No, qué poco caballero, Cristian. La vida es cruel a veces. La vida es cruel. Tendrías que estar aprovechando que mira, otra vez, ¿hace cuánto que no estábamos las dos? Eso es cierto. Bueno, Cristian, muchas gracias. Un beso a las dos. Chao. Gracias. Chao. Bueno, Sandra, nos toca terminar entonces este programa sobre Borges, aunque ya hicimos nosotras nuestro especial
aparte, pero bueno, siempre hay cositas más. ¿Qué nos querés comentar? ¿En el colegio, como colegio, se vio algo o no les toca, digamos, verlo? Prácticamente nada. Yo lo único que quiero decir para despedirme, Marce, porque estoy con poca batería. Sí, ¿qué era? Ay, te me fuiste. Sí, no, se me apaga, estoy sin batería. Oh, qué pena. Bueno, chicos, bueno, se nos fue Sandra también porque dice que está sin batería, pero bueno, dejamos acá este pequeño homenaje si Sandra aparece, porque yo verla veo, pero no puede hablar. Les agradezco que me hayan acompañado en este homenaje a Jorge Luis Borges. Nos estamos viendo en el próximo encuentro que vamos a hablar sobre la vejez. ¿Sí? Vamos a tener una invitada que tiene un libro muy especial sobre la vejez. Así que bueno, los espero en el próximo encuentro el 11 de julio. Que también vamos a hablar un poquito sobre la independencia de la Argentina también, que es el 9 de julio. Seguro que vamos a meter un poquito a Mercedes Sosa y a Facundo Cabral, que nos interesa muchísimo siempre tenerlos en nuestros programas. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Aquí estamos, Borges, refrescándonos con un vaso de agua. Muy bien. Y es lógico en enero, porque sabe que hace 15 años estuvimos juntos en enero en este canal, Sí, puede ser, mis fechas son vagas. inaugurando un programa que se llamó Sábados Continuados y había muchas chicas que lo aplaudieron mucho y usted vino con un elegantísimo traje blanco, Caramba. con su bastón. Sí, pero sería otro bastón. Este es nuevo. Chino, sí. Es chino, ¿no? Sí, en Chinatown, de Nueva York. Es muy lindo, muy firme y hueco, no pasa casi nada, sí. Claro, porque el otro bastón nuevo que usted tiene, Borges, el no. africano, Sí, es muy lindo, sí. pero no tiene la curva, a usted le preocupa un poco eso. Claro, también este es más seguro. ¿Y la medida de los bastones es exactamente la misma de ambos? No, yo me he equivocado. Algunos son demasiado cortos. Uno que me regalaron en Italia y que me obliga a encorvarme, por ejemplo. Claro. Hay una linda historia que una vez le comenté y que a usted le llamó mucho la atención. Pero es un cuento digno de London porque es un enano que trabaja con bastón en el circo y que tiene miedo de crecer. Y otro enano que no lo quiere le empieza a limar el bastón y este otro enano empieza a aterrorizarse porque cree que está creciendo, ¿no? Claro, entonces pierde su gracia, ¿no? Modus vivendi, sí. El bastón, como las pipas, para algunos seres que usan pipa o bastón, se ha convertido, además de un instrumento útil, en un instrumento de elegancia y de colección. ¿Usted siente algo de eso con el bastón? No, pero siento, bueno, que de algún modo hay una amistad, ¿no? Aunque sea amistad, no es compartida, que el bastón no sabe que yo existo. Pues Cancinos escribió sobre eso, de que es tan triste el amor de las cosas, pues las cosas no saben que uno existe. Es decir, si una persona, bueno, colecciona joyas o colecciona libros y está solo de algún modo, ¿no? Es triste eso. Claro, al cabo de la historia pareciera que las cosas han coleccionado gente. Es cierto. Usted tiene un poema, justamente, que se llama Las cosas. Sí. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas,
clavos nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Me dijo Mujica Lainez que ese poema era mi mejor poema y quizá el único. Pero yo dije, bueno, pero no está mal, haberlo logrado uno, dado tantos años. Usted nos estaba viendo una antología, usted publicó una antología de trabajos suyos elegidos por usted. Sí, ahora habría que elegir en Madrid. Bueno, habría que elegir una antología, editar una antología de todos los textos suyos que han elegido sus amigos. Porque para Alicia Jurado su mejor poema es este, para Manuel Mujicarén es este otro, para Silvina Ocampo este, para Bioy Casares este otro. Bueno, pues yo no tengo tantos amigos y son bastante rigurosos, sería un libro de 10 páginas, ¿no? No tendría esa virtud de la brevedad. Usted ha dicho muchas veces que el escribir una sola página recordable ha llegado a la exageración, una sola línea. Yo creo que sí. Perfecta es ya válido para un escritor. Bueno, pero es que si una sola línea no es perfecta, no existe. Quiero decir, una novela puede más o menos engañarnos, podemos pensar, bueno, todo eso se organiza en el recuerdo, vamos a pensar que es buena, pero en cambio una línea, una estrofa, un soneto pueden ser juzgados y se ve si son falibles o no. Así también los hombres y la gente, Borges, un hombre puede ser redimido, un hombre lleno de defectos, digamos, casi por una virtud o por un momento de su vida. Bueno, yo he empleado mucho esa idea de un momento de la vida. El Gaucho Cruz. Sí, pero yo eso sin duda lo tomé de la Divina Comedia, porque Dante en el infierno y en el purgatorio, no ciertamente en el paraíso, nos muestra un instante, y ese instante es esencial. Yo creo que él inventó esa técnica. ¿Y vale, es verdadera o es literaria? Eso es lo que no sabemos. En cambio, Oscar Wilde afirmó que cada hombre, en cada instante de su vida, es todo lo que ha sido y todo lo que será. Es decir, cuando él escribió esa frase, él era ya, bueno, la infamia y la cárcel. Y al mismo tiempo seguía siendo el afortunado autor de comedias y epigramas. No sé si es cierto, pero es una idea interesante, ¿no? Claro, para un católico no es una idea exacta, para un protestante quizá. Bueno, eso depende. Si es, digamos, calvinista, sí, pero si es luterano y cree en la gracia, no. Yo creo que es cuestión de creer en el libre albedrío, porque si hay libre albedrío, entonces cada hombre no es en cada instante de su vida todo lo que será. Claro. Ya que, bueno, se ramifican los caminos, se bifurcan los caminos. Pero si uno cree en el Islam o en la predestinación, bueno, en ese caso sí, tiene razón Wells, cada hombre es todo lo que será. Creo que Leibniz en la monodología profesa una doctrina idéntica. Él dice, bueno, cada uno es una mónada que está incomunicada, pero que cada uno ya tiene su vida prefijada. Creo que le dieron el ejemplo, dijeron esto. Bueno, vamos a suponer que César, bueno, no hubiera sido asesinado por sus amigos. Y Leibniz contesta, eso no importa. Él ya estaba predestinado para esa muerte. Y él habría sentido aunque no hubiera ocurrido. Es decir, la idea de que cada individuo está solo y está condenado a un camino. Bueno, vendría a ser la misma idea de Wilde, pero él lo dice de un modo más increíble todavía, ¿no? Lo de Wilde podemos aceptarlo, ya que tenemos el hábito de aceptar a Wilde, bueno, lo aceptamos por un ingenio, pero cuando Leibniz propone eso seriamente, gravemente, creo que el lector disiente. ¿Es un castigo a Oscar Wilde esto de que, bueno, como lo ha dicho Wilde, uno no lo estudia demasiado? ¿Es un castigo para Wilde y es justificado, es merecido ese castigo? Yo creo que no, yo creo que Wilde pensaba profundamente, pero que por elegancia prefería
decir lo que tenía que decir en forma epigramática. Es decir, él prefería decir las cosas y esté sonriendo, ¿no? En cambio Leibniz no. Leibniz creyó en eso y lo afirmó. Bueno, tercamente, con razones. Yo creo que Wilde sin duda sintió y pensó mucho, pero que prefirió dar a su pensamiento la forma de epigramas, de bromas, bueno, con una suerte de elegancia. De dandismo. De dandismo, sí, también, sí, para no quedar como muy vanidoso. Decía las cosas hacia el pasar, pero yo creo que él sabía que eran importantes. ¿Usted ha caído en la cualidad o en el defecto de alguno de los dos, de Leibniz o de Wilde? ¿Ha sido serio y rotundo y medular en su literatura, o como Wilde ha solido caer en la elegancia y en el dandismo? Yo creo que cuando era joven era muy solemne yo. La solemnidad es un defecto de la juventud. ¿Es un defecto la solemnidad? Yo creo que sí. ¿Y de jóvenes? Sí, de jóvenes, sí. Pero yo creo que quizá el joven sea solemne o sea barroco para escribir, bueno, por desconfianza. Es decir, él piensa, si yo digo lo que tengo que decir de un modo sencillo, todos se dan cuenta que es una trivialidad, una bobería, no voy a decirlo de un modo solemne, y por eso los jóvenes buscan una literatura barroca. En cambio, a mi edad, uno trata simplemente de ser comprensible y sencillo. Pero cuando yo era joven, no. Yo quería ser Lugones, yo quería ser Quevedo, yo quería ser... Bueno, este es el Thomas Brown, y escribí en un estilo barroco, pero eso era por timidez, para ocultarme un poco. Ahora no, ahora me parece que si digo las cosas sencillamente, he llegado a cierta impunidad y la gente aceptará lo que yo digo. Pero un joven no, un joven está lleno de dudas. ¿Temía ser Borges cuando era joven? Sí, posiblemente, sí. ¿Y al cabo de los años, Borges, bueno, yo no ya sé. no teme ser Borges? Y me he resignado, más bien, me he resignado. Pero cuando yo era joven, curiosamente, yo temía o yo quería ser, digamos, Quevedo o Lugones. Desde luego no lo era, pero mi intención era esa. Creo que toda mi generación quiso ser Lugones. Creo que el movimiento ultraísta se debe a eso, el deseo de ser Lugones, el deseo de escribir con metáforas alarmantes como Lugones. El movimiento ultraísta es eso, es una nostalgia de Lugones, aunque, bueno, nos logramos enemigos de Lugones, pero de hecho, no. De hecho, yo recuerdo, no podíamos ver una puesta de sol sin decir, y muera como un tigre el sol eterno. Una metáfora lindísima en Lugones. Además, bueno, el sol eterno, bueno, muere como un tigre, bueno, por muchas circunstancias, el día del poder, de la fuerza de los dos y además el color amarillo, que los une, ¿no? Y muera como un tigre el sol eterno, y temple el cierzo formidable la gavia, y paraliza el suborial infierno en suplicio de mármol toda la Escandinavia. Somos todos espléndidos, que escribió Lugones cuando estuvo en Suecia. Estamos recordando con Borges una visita que con González Lanosa hicieron a Lugones, y eran dos jóvenes, pero muy jóvenes, y por timidez empezaron a tratarlo mal a Lugones. Lugones se dio cuenta de que lo hacíamos por timidez. Claro. Y nos perdonó, ¿no? Los perdonó. Sí. Cada uno tenía miedo de que el otro lo encontrara demasiado obsecuente. Entonces ya dimos en la mala educación. Claro. Yo creo que digo mala educación. Recuerdo una anécdota que oí en Concordia, días pasados. Se trata de un cepallador que hablaba de su hermano, que decía que su hermano había sido hombre de guitarra y de truco, muy aficionado a fiestas, hasta que un día lo mató un maleducado. Oh, qué lindo, un maleducado. Claro. Qué raro. Eso no parece de Entre Ríos, sino de Córdoba, ¿no? En todo caso, cuando yo cuento la historia y le contaba a muchos amigos, siempre tiendo a decirlo con tonada cordobesa, ¿no? Pero parece menos entrerriano que cordobés. Claro, claro. Además, está bien, lo mató un maleducado. ¿Qué es eso de matar? Bueno, una falta de educación. No son buenos modales. Usted habló de educación y de cortesía más que de educación cuando yo le pregunté sobre la relación estilística, en todo caso, entre escritor y lector. Usted dijo... Pero yo diría estilística simplemente, porque cuando uno escribe, el lector es uno. De modo que uno debe tratar de escribir algo que sea comprensible para ese otro lector en que sea desdoblado, ¿no?
porque yo al escribir no pienso en lectores. Ah, no. No, siempre me preguntan si yo escribo por una minoría o mayoría. No, yo escribo para satisfacer una necesidad. Y si yo fuera Robinson Crusoe, escribiría en mi isla desierta. Ah, escribe para una minoría absoluta, para una minoría de uno. De uno. En realidad es usted. Sí, claro, puesto que, claro, cuando uno escribe, claro, uno escribe, digamos, en primera, pero en tercera persona también. ¿Y por qué razón fue depurando su estilo hasta la austeridad del lenguaje de sus últimas obras, Borges, entonces? ¿Porque cambió el lector Borges? Bueno, será porque el estilo lujoso me parece feo. De igual modo que el lujo me parece feo. Me parece una guarangada el lujo, ¿no? Digo, un palacio es quizá no menos indefendible que un conventillo. Para mí la idea del lujo me pareció atroz. Y la idea de la miseria también. En fin, yo pertenezco a la honesta clase media, creo que hay que distar del lujo y a la pobreza, o trato de hacerlo, sí. ¿Y aquellos que usan o abusan del lujo? No, yo por eso, gente, bueno, guarangos diría yo, no sé. Me parece que está mal eso. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, yo recuerdo a Magia se molestaba cuando en la Academia Argentina de Letras se hablaba del palacio raso, le pareció una guarangada. Dice, no necesitamos un palacio. Para hablar sobre palabras, podemos hablar en cualquier parte. En cambio, bueno, creo que Mujica Lainez se resignaba fácilmente a la idea de un palacio, ¿no? Usted ha dicho que es tan indefendible la idea del palacio y del lujo como la de la miseria. Sí. Esto tiene... Bueno, según yo, lo malo del sistema capitalista es eso. Es que da pobreza a unos y ocio y tedio a otros. Pero que los ricos son víctimas también. Y según una prueba de ello, es que la gente rica hacen, sin cobrar un centavo, cosas por las cuales los otros cobran. Por ejemplo, bailan gratis, sí, etcétera. Sí. Bueno, juegan al golf gratis, cosa que no haría otra persona. ¿Ellos qué van a hacer? Y nos encontramos con dos escritores. Uno se llama Ascasubi. Y Ascasubi suele ser para usted y para los lectores los gauchos de su obra. Sí, yo creo que sí. Y con Hernández nos encontramos, que suele no parecerse, Borges lo ha dicho, a los gauchos y a los hombres de su obra. Bueno, porque Hernández tenía un propósito político. Bueno, Ascasubi también quería exaltar a los unitarios contra Rosas, quería cantar sus victorias. Son distintos. Uno siente que hay una felicidad en Ascasubi que no hubo en Hernández. Hernández tiene que haber sido un hombre desagradable, más bien, y sentimental. Yo no creo que Ascasubi fuera sentimental. Ascasubi se gozaba en la felicidad presente y en la felicidad, digamos, de la guerra, no las desdichas de la guerra. En cambio, Hernández ve todo eso como terrible y la prueba es que el héroe de su poema es un desertor, un prófugo que se pasa al enemigo y que curiosamente gusta mucho a los militares ahora. Y entonces aquí aparece la otra forma de ver el poema que tiene Borges, la forma literaria. La forma literaria, desde luego, es espléndida en Hernández. Hay versos que nadie recuerda y que son inolvidables para mí. Por ejemplo, viene uno como dormido cuando vuelve del desierto, ver si explicarme acierto entre gente tan bizarra y al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. No se describe el desierto, pero se siente la gravitación del desierto, ¿no? Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. No he hecho una palabra para describirlo. Se ve la impresión del desierto, bueno, se la oye en la voz de quien está cantando, ¿sí? A usted le pasó cosas curiosas con el tango, con ese otro tango al que usted rechaza. ¿Cuál? Porque uno termina conociéndolo mucho a Borges. La verdad, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo mismo usted se ha descubierto cantando tangos de este tiempo. Es cierto. Mientras se afeita. Es cierto, es verdad. A veces afeitándose descubre que canta. Es cierto. Pero canta que me amuraste. Es cierto, sí. Y entonces... Bueno, ocurre otra cosa. Yo estaba
el año 1961 en Austin, Texas, una ciudad y un territorio que yo quiero mucho. Y había un señor paraguayo, y él tenía tangos y me los hizo oír. Y los tangos eran, yo estaba avergonzado, se llamaban A Media Luz, La Comparsita, bueno, yo no recuerdo el nombre de los otros. Y yo pensé, qué horror, voy a tener que simular que me gustan, y me parecen una vergüenza. Y luego me di cuenta que estaba llorando, es decir, que mi cuerpo lo sentía de algún modo. Sin simular. Sí. No necesitó simular. No, sí, pero qué raro, ¿eh? Es decir, por un lado, mi entendimiento decía, estos tangos son malos. Y por el otro lado, estaban cargados de recuerdos de Buenos Aires. Y yo lloré y se quedó. Bueno, me dio con satisfacción el paraguayo ese. Entonces está bien cuando a su hermana Nora le gusta Gardel y le dice a usted, oí la voz. La voz, es cierto. Le dice la voz. Sí, es cierto. Ella, por ejemplo, yo estoy conversando con ella, de pronto encienden la radio, y ella dice, la voz, y sale corriendo. Muy bien. Y sin embargo, a ella, lo creo yo, no le gusta. Pero usted ha dicho recién cargado de recuerdos. Sí, supongo que es eso, sí. Entonces a Gardel se le dice que cada día canta mejor. Sí, lo cual quiere decir que sigue cantando en la memoria de los hombres, ¿no? Entonces, si cada día canta mejor, sigue cantando, después de su muerte corporal, ¿no? ¿Siente la existencia de lo criollo? Sí, pero no sabría definirlo. Además, creo que soy criollo y por eso mismo no debo acentuarlo. Y creo que hay algo esencialmente argentino, bueno, digamos, hay este cierto pudor. Por ejemplo, cuando Banch escribe, como es su deber mágico dan flores los árboles, el sol en los tejados y en las ventanas brilla, ruiseñores quieren decir que están enamorados. Ahora siento esos versos como argentinos, aunque desde luego no hay ruiseñores aquí, no hay tejados tampoco, hay azoteas. Pero el hecho de que el poeta, hablando de algo tan íntimo, como bueno, lo que él sintió cuando lo dejó esa mujer en el año 1911, él lo diga así, que el hecho de que él recurra a símbolos, digamos, retóricos y que no pertenecen a este país hace que sea muy argentino, que sintamos esos versos precisamente porque hay ruiseñores y tejados que en la realidad no hay. Él los ha puesto ahí por este pudor, para no confesarse demasiado, aunque estaba confesándose. ¿Quiere decir que el pudor es un matiz argentino? ¿Criollo? Sí, los argentinos somos, sí, pudorosos y bastante tímidos también, ¿eh? Por ejemplo, los españoles en general no son tímidos, los italianos tampoco. Creo que los ingleses son tímidos, nosotros también. Los americanos del norte no creo que lo sean, los del trópico tampoco. Creo que la timidez es un rasgo, digamos, argentino, oriental, en fin, en todo caso, de este lado de nuestra América. La gente es tímida y se admira mucho al compadre porque hay muy pocos, de hecho. Y se los admira porque casi no existen, o se supone que han existido en el pasado. Creo que nuestra admiración, y quizá con la picardía ocurre lo mismo, con la gente bastante ingenua admiran al pícaro, ya que no lo son. Usted ha dicho alguna vez que el gaucho era capaz de la ironía. ¿La ironía no será una forma de ser agresivo, el tímido? No sé si la ironía es agresiva. No estoy de acuerdo. Le pregunto. Sí. Cuando hablamos hace un rato de lo mató un mal educado, no sé si es agresivo. Es más bien decir, bueno, que matar a un hombre es falta de educación, es algo incómodo, algo alarmante, algo en suma vanidoso y ostentoso. Pero hay una cosa que es verdad, que la ironía es propia de gente civilizada, culta, refinada, sí. Y aquellos pobres gauchos que andaban perdidos en la pampa, analfabetos, solos, razón, mezcla de indios y de otros gauchos. Una página de Charles Lamb que dice que en el cielo él espera encontrar los deliciosos sabores de las frutas, de los vinos, que él espera el diálogo con los amigos y, ¿por qué no, la ironía también? Muy linda esa idea.
Es un montón la ironía. Sí, sí, pero esperar eso en el cielo, yo no creo que Dante se hubiera atrevido a decir eso. Claro, estaba un poco aterrado por el cielo. En cambio, Dante estaba cómodo en el infierno y en el purgatorio. Cuando llega al cielo ya está perdido, ¿no? Está muerto de miedo, los personajes no se animan a decir nada. Sí, es raro eso. Entonces está bien que el gaucho sea irónico. Está muy bien, pero desde luego. Y raro es eso. Sí, es raro, sí. Pero si usted ve, por ejemplo, un palurdo europeo, es incapaz de ironía. Yo me imagino un campesino no sé, de Castilla, donde fuera, capaz de ironía, no es imposible. Quizá en Italia lo sean, yo no sé, no los conozco. ¿Y también los gauchos orientales? ¿Y qué diferencia puede haber? Eso es otra cosa admirable en usted. Se niega a encontrar diferencias entre Montevideo y Buenos Aires. Bueno, porque no existen. Por ejemplo, estuve en San Juan y me di cuenta de que, bueno, San Juan está más cerca de Colombia que de Buenos Aires. Es un mundo muy distinto. Claro que yo estuve 2 días en San Juan, la gente fue buenísima conmigo, pero yo sentí que estaba en un ambiente distinto. En un ambiente, sudamericano, digamos. Y aquí yo no siento eso. ¿En Montevideo tampoco? Yo creo que no. Hace tanto tiempo que no veo Montevideo. Se despidió hace 2 años usted de Montevideo en una charla, en una entrevista. Dijo, no sé si volveré a verlos, pero he querido tanto esa ciudad. Es cierto. Es que hay tantas ciudades que yo quiero, hay tantas patrias, sin excluir desde luego Buenos Aires y Montevideo, pero tantas otras. ¿Por qué no Austin? ¿Por qué no Ginebra? ¿Por qué no Edimburgo? ¿Por qué no, Venecia? Me gustaría vivir en Venecia. ¿Por qué no Nara, donde estuve una sola noche? Usted cada vez está mejor de salud y cada vez más joven, Borges. Usted dice eso después de haberme oído toser, claro, sí, para consolarme. Sí, un hombre que tose es un hombre sano. Eso es verdad, sí. Bueno. Recordemos aquello de Jules Romain, que dice, la salud es un estado precario y que no presagia nada bueno. Nada bueno, sí. Ríen de bon, quienes no se ríen de bon. Claro. La idea de... La verdad, claro. La idea del viaje final, la idea de la muerte, es una idea que lo aterra, lo preocupa. No, al contrario. Si me dijeran que voy a morir esta noche, digo, bueno, qué alivio, he vivido demasiado. Pero no puedo morirme porque el sábado que viene tenemos que ir a ver la tigresa. Tenemos que ser devorados por la tigre, no puedo morirme de antemano, a no ser que le tengo miedo a la tigre. Sí. Bueno, el silencio de este estudio, Borges, es una vez más el signo de ese respeto que toda la gente tiene por usted. Los estudios de televisión... No siento por ellos tampoco, aunque no los veo, pero lo siento. Qué raro que se sienta la amistad, la hostilidad, todo eso se siente inmediatamente. Y quizá con un texto ocurre lo mismo. Uno puede estar en desacuerdo con un autor, pero pensar que es inteligente. Es decir, es como si el autor, de algún modo, quisiera que su presencia influya en nosotros, o se comunique a nosotros, de un modo agradable o desagradable. Usted consigue un efecto con sus conversaciones, Borges, que es parecido al que consiguió Whitman cuando se convirtió él mismo en el lector de su libro. Usted nos hace creer a todos que somos inteligentes cuando conversamos con usted. Bueno, así que yo le agradezco mucho ese don. Bueno, muchas gracias. Esa conquista que lamentablemente termina en el momento de terminar la conversación. Bueno, sí, he sido inteligente, ha sido porque estoy conversando con usted. Muchas gracias, Borges. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí.